Continuando la sesión anterior, muy buenos días. Continuando la sesión anterior, la clase anterior de hoy día 23 de septiembre, vamos a continuar con el tema de estática. Vamos a concluir una parte teórica de esta unidad y para eso debemos entender que en el conjunto de fuerzas que intervienen en un sistema también vamos a tener en algunos casos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es esa fuerza invisible que permite que mediante la fricción un móvil o un cuerpo experimente pues ese movimiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento hace que el impulso dinámico de una fuerza indique movimiento hacia uno u otro lado. Me explico. Por ejemplo, si usted tiene una pista, un piso muy rugoso, obviamente pues usted con el zapato, con su zapatilla, con sus sandalias, va a caminar por ahí y no va a correr el riesgo de tener lo que nosotros llamamos un resbalón, ¿no? Resbalarse. Pero en cambio, si usted camina por un piso, ese piso por decirlo han encerado, lo han limpiado, está húmedo, existe más probabilidades de que usted pues se resbale. ¿Y qué es resbalarse? El fenómeno de resbalar simplemente es que la fricción entre el piso y sus zapatos o lo que esté usando es tan pequeño de que simplemente sus pies pues pasan como deslizándose por el piso. Ese mismo efecto que experimentan, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en las películas, los que hacen o experimentan o los que hacen patinaje sobre hielo, ¿no? La fricción es tan pequeña que ni le siente y da ese fenómeno de como deslizarse sobre la superficie. Bien, el fenómeno de la fuerza de rozamiento, ya ahora técnicamente hablando, va a ser un vector o es un vector que apunta en dirección contraria hacia el movimiento. Ojo con esto. Apunta en dirección contraria hacia el movimiento. El movimiento, si va de izquierda a derecha, la fuerza de rozamiento apuntará al lado contrario, de derecha a izquierda. Si el movimiento va hacia arriba y hay rozamiento, la fuerza de rozamiento va a apuntar hacia abajo. Esto es lo contrario al movimiento. Usted observa acá en este sistema, hay un compañero que se está uniendo. Como usted observa acá en este sistema, fíjense, tenemos un bloque y este bloque está sobre un piso. Hay que tener en cuenta que en los dibujos de física, obviamente pues no vas a tener un excelente dibujo de un relieve alto. Simplemente para representar un piso es una línea horizontal o vertical y sobre él se dibujan líneas diagonales, como si fuera un peine. Eso representaría pues un piso, una pared, una viga, algo sólido, sostenible. Y sobre este piso observan ustedes un bloque, ¿ok? Ese bloque, miren, como tiene una masa, la masa entonces experimenta una atracción de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, ese cuerpo, ese bloque tiene un peso. El peso, su fórmula del peso es masa por la gravedad, ¿ok? Entonces no es lo mismo hablar de peso que de masa. La masa es en gramos y el peso va a depender de dónde estemos parados o en qué planeta estén ustedes ubicados. Obviamente ustedes han visto cuando hay videos de astronautas que están en la luna y parece el fenómeno como si estarían flotando, ¿verdad? Porque la atracción de la fuerza de gravedad de la luna es más pequeña que el de la Tierra, por lo tanto su peso de esa persona en ese planeta o en ese satélite que es la luna es menor, ¿ya? Entonces no confundir peso con masa. La masa es única, ¿no? Un compañero va a tener la misma masa, por ejemplo 60 kilos aquí en Lima, en Puno, ¿sí? Pero el peso va a cambiar dependiendo de la fuerza de gravedad. El peso siempre va a apuntar hacia abajo o el peso siempre va a apuntar hacia el centro de la masa de la gravedad de la Tierra, al centro de la Tierra. Según la ley de Newton, ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero dirección contraria.
si existe un peso que quiere sumergir o hundir a una masa hacia el piso, va a existir una fuerza que le llamamos fuerza normal en dirección contraria. Si existe una fuerza que está tirando el bloque hacia el lado derecho, como ustedes pueden ver acá, va a existir una fuerza de rozamiento que va a jalar o va a impedir el movimiento en dirección contraria. ¿Ok? En este primer ejemplo que vamos a desarrollar, nos están pidiendo calcular, o sea, efectuar el valor de Y, que es igual a 20 kilogramos fuerza, más 4 por 10 a la... A ver, vamos a hacer un poquito más grande, no veo. Ahí está, 4 por 10 a las 6 dinas, más 110 libras fuerza. Y nos piden que todo esté en N. N es newtons, la medida de la fuerza en el sistema internacional es newtons. Muy bien. Claramente aquí debemos usar la tabla que hemos visto en la clase anterior, la tabla de equivalencias en el sistema internacional y en el sistema inglés. Ahí está. Esta tablita debemos utilizar. Pero como nosotros no somos robóticos para estar memorizándonos, simplemente vamos a utilizar la tabla en el caso, ¿verdad? Entonces, acá no se corrige que el alumno tenga una excelente memoria, no, simplemente que la herramienta que se le da, en este caso la tabla, lo sepa utilizar. Bien, como usted observa acá en la tabla, tenemos en el sistema internacional el newtons, pero también tenemos acá otros sistemas como el kilopondio, el kilogramo fuerza, el kilopondio es el kilogramo fuerza, dinas y libras fuerza. Hemos traído entonces la tabla para poder o que nos ayude al cálculo de estas conversiones. Acá lo que vamos a hacer es conversiones de un sistema, o sea, de una medida de fuerza a otro sistema. Vamos apuntando los datos. Me dice, yo tengo acá el valor de Y, que es igual a 20 kilogramos fuerza, también llamado kilopondios, más 4 por 10 a las 6 dinas, más 110 libras fuerza. Todo tiene que estar en newtons. Bien, vamos a convertir entonces 20 kilogramos fuerza a newtons, o sea, esto vamos a convertir a newtons. También vamos a convertir dinas a newtons y libras fuerzas a newtons. Libras fuerza, recordemos, es la medida de la fuerza en el sistema inglés. Bien, Y igual a, y decimos 20 kilogramos fuerza por y una raya. Busquemos el equivalente de kilogramos fuerza en la tabla. Vemos que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons, y es el dato que vamos a utilizar. Entonces decimos, un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. Muy bien. Más, ahora vamos con las dinas. 4 por 10 a las 6 dinas, S minúscula, por y fracción. Acá viene la conversión. Observemos dinas a newtons. Vemos de que 10 a la menos 5, ¿no? 10 a la menos 5. Decimos entonces que una dina equivale a 10 a la negativo 5 newtons. Más, ahora vamos con libras fuerza. 110 libras fuerza por línea. Y acá está libra fuerza. A newtons es 4,45. Y ese valor vamos a utilizar. Una libra fuerza equivale a 4,45 newtons. Muy bien, continuamos. Simplificamos y nos quedamos con la unidad que queremos calcular. Obviamente tiene que ser newtons. Eliminamos kilogramo fuerza con kilogramos fuerza
y multiplicamos 20 por 9,8. Extraemos la calculadora y ahí vamos a utilizar 9.8 por 20, 196. Muy bien, caray. 196 newtons más, acá simplificamos dinas con dinas se van, correcto. Tenemos 4 por 10, bases iguales, copio la misma base y los exponentes se suman. Como aquello negativo, pues al final vamos a restar. Más libras fuerza con libras fuerza se eliminan y nos queda 110 por 4,45. Recuerden que esos valores estamos extrayendo de la tabla. 110 por 4.45, 489,5. Vamos entonces a poner acá 489,5, en este caso newtons. Muy bien, seguimos, movemos un poquito la pizarra. Ahora, todo está en newtons, ¿no? Vamos a calcular lo que falta. Y igual a 196 newtons más 4 por 6 menos 5 es 1. 10 a la 1 es 10. Más 489,5 newtons. Todo está en newtons. Seguimos. 196 newtons más 4 por 10, 40 newtons más 489,5 newtons. Y igual a, y sumamos todo, 489 más 40 más 196. Ahí está, 725,5 newtons. Y ahí está la conversión. El resultado que más se le acerca en este caso es ahí está, la C, ¿verdad? 726. ¿Cómo así, profe? Bueno, redondeando, pues, ¿no? Esto será un aproximado, como acá un decimal pasa de 5 o es igual a 5, 726 newtons. En cualquiera de estos dos tenemos el resultado. Más que llegar a la alternativa, me interesa cómo usted llega al resultado. Profe, ¿puedo usar la calculadora? Claro, acá no es matemática, no estoy viendo si usted, no estamos corrigiendo si sabe o no sabe sumar, multiplicar. Simplemente estamos utilizando la herramienta matemática para resolver este caso de física. Repetimos entonces el caso. Aquí nos han pedido efectuar una conversión. Si bien es cierto, nos dan para sumar 3 unidades de fuerza. ¿Cómo que 3 unidades de fuerza? Claro, nos están dando para sumar, si usted ve acá, kilogramo fuerza, dinas y libras fuerza. ¿Ya? Y libras fuerza. Y nos piden que representemos todo en newtons. Por lo tanto, tengo que convertir cada unidad a newtons. Como son unidades de fuerza, me voy a guiar o auxiliar de los valores de esta tabla. En esta tabla tenemos los equivalentes de una unidad a otra. Por ejemplo, si yo quisiera convertir de kilofondios a newtons, multiplico por 9,8. Si quiero convertir de dinas a newtons, multiplico por 10 al exponente negativo 5. Si quiero convertir de libras fuerzas a newtons, multiplicamos por 4,45. ¿Ya? Entonces, con esos valores hemos hecho esa conversión. Solo que acá le hemos acomodado bonito, pues, ¿no? Para que usted tenga la guía, lo que estamos haciendo. 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. Una dina, 10 a la menos 5 newtons. Y una libra fuerza a 4,45 newtons. Muy bien, eliminamos acá las unidades y nos tiene que quedar todo en newtons. 20 por 9,8, 196. 4 por 10 a la. Pero como son acá bases iguales, aplico la propiedad de potenciación, sumo los exponentes. Profe, acá es restado, claro. Es que acá el 5 tiene un signo negativo y al final va a ser más por menos, menos. 110 por 4,45, 489,5. 6 menos 1 es el exponente de 10, perdón, 6 menos 5 es 1 y al final queda 10. 10 por 4, 40 y sumamos todo, 725,5, redondeando pues 726 newtons.
ese resultado al cual hemos llegado. Para el siguiente caso tenemos cuánto es la intensidad de una fuerza. Nos dice, o sea, nos preguntan. Cuando nos preguntan intensidad de una fuerza, simplemente es el valor. ¿Cuánto mide el valor de esa fuerza? Y recordemos, que la fuerza se mide en newtons, en dinas, en kilopondios, en kilogramos fuerza, en libras fuerza. Entonces, ¿cuánto es la intensidad de esa fuerza? ¿Cuánto mide esa fuerza? ¿Pero cuál fuerza? Ya. Si está presentada como un vector de 18 centímetros. La escala es de 35 newtons por cada centímetro. Vamos a graficar. No nos dicen si ese vector está horizontal o vertical o formando un ángulo, ¿no? La fuerza es una magnitud vectorial. Quiere decir que se puede representar mediante una flechita. Tiene dirección y tiene sentido. Muy bien. ¿Cuánto va a medir? Me dice ese vector. Ese vector mide, o sea, si tiene una medida, tiene una cota. Vamos a apuntar su medida. Vamos a acotarlo acá. Disculpen el pulso. Mide 18 centímetros. Todo esto mide 18 centímetros. Pero nos da un valor. Nos dicen que por cada centímetro, por un centímetro, tenemos un valor de 35 newtons. Muy bien. Si en un centímetro hay 35 newtons, en 2 centímetros, o sea, en el siguiente centímetro, tendremos otros 35 newtons. En el siguiente, otros 35 newtons. Y así hasta llegar a completar los 18. Como ustedes se han dado cuenta, para calcular entonces el valor total, tendríamos que multiplicar 18 centímetros por, y nos dicen de que la fuerza es de 35 newtons por cada centímetro. Por lo tanto, simplificamos acá centímetros con centímetro y obtenemos 18 por 35. Buscamos a nuestro amigo la calculadora y obtenemos un total de 630 newtons, lo que vamos a tener en esos 18 centímetros. Bien, en este caso tenemos dos fuerzas concurrentes. Atentos a esa palabra. Nosotros ya hemos visto en la explicación teórica de la clase anterior esta palabrita, concurrentes. Dos fuerzas concurrentes de 10 newtons y 6 newtons respectivamente, ¿no? O sea, una fuerza tiene 10 newtons y la otra tiene 6 newtons de valor o de intensidad, como decía el caso anterior. Actúan formando un ángulo de 60 grados sexagesimales. Recordemos que en el sistema o en el caso de dinámica o estática, siempre o casi siempre vamos a tener ángulos sexagesimales. Esto para recordar el tema de matemática de la clase anterior. Nos piden encontrar el valor de la resultante. Más que encontrar, vamos a calcular ese valor de la resultante. ¿Correcto? Bien, vamos. Dicho ahí, se pueden confundir, por eso hay que representarlo gráficamente. ¿Y qué significa la palabra concurrente? Recordemos, la palabra concurrente quiere decir que los vectores, las fuerzas, coinciden o se cruzan en un punto. ¿Ya? Se cruzan en un punto. Si se cruzan en un punto, quiere decir que le podemos representar de la siguiente manera. Ambas fuerzas, vamos acá, este va a ser el vector de 10 newtons. Y este va a ser el vector de 6 newtons. Me dicen que esos dos vectores están formando un ángulo de 60 grados. 60 grados. Vamos a calcular su resultante, ¿correcto? Y hemos dicho además en la clase anterior que cuando tengo dos vectores, si tengo dos vectores, la fórmula es, la resultante es igual raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado, ¿correcto? Más
el doble de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo que están formando esos dos vectores. Simplemente eso. Disculpen el pulso, disculpen el pulso. Ahí está. ¿Ok? Vamos entonces a ver dónde está esa fórmula. Nosotros hemos visto en la clase anterior y he explicado qué hacer cuando hay dos vectores. Y hemos resumido. Si hay dos vectores, ¿no? Primero vamos a ver qué son fuerzas concurrentes. ¿Dónde está? Aquí está. Concurrentes, que se cruzan. Ahí está. ¿Sí? No olvidar eso. También tenemos colineales. ¿Ya? Dos fuerzas concurrentes. Y hemos dicho que si las fuerzas son concurrentes y si son solamente dos fuerzas, directamente aplicamos la fórmula. Esta fórmula de acá. ¿Correcto? Directamente esa fórmula. Nada más. ¿Ya? Nada más. Profe, si son 3 o más, si son 3 o más, también hemos explicado en la clase anterior qué es lo que se debe hacer. Pero en este caso vamos al caso preciso y qué hay que hacer. Muy bien, hemos dibujado, hemos visto que forma un ángulo de 60 grados y si recordamos la clase anterior, directamente ya reemplazamos la fórmula. Directamente. La fuerza 1, 10 newtons al cuadrado. Vamos a poner entre paréntesis, más la fuerza 2, 6 newtons elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, por el coseno del ángulo que está formando, el coseno de 60 grados. Muy bien. Resultante, ¿sí? Calculemos. Pero antes de eso hay que recordar matemática, ¿sí? Hay que recordar matemática. 60 grados, ¿no? 60 grados. Y si nosotros vemos en el triángulo, tenemos un triángulo, ¿correcto? Un triángulo notable. Vamos a dibujar el triángulo, ojalá que la inteligencia artificial me apoye acá. Ahí está, muy bien. Pero este no es un triángulo rectángulo. Vamos a borrarlo. A ver, vamos, mucho café. Ahí está, ¿no? Este es 90 grados. Entonces yo tengo acá, esto vale 30, esto vale 60. Ese es un triángulo notable de 30, 60, ¿no? 30, 60. Esto medía 2, esto medía 1 y esto medía raíz cuadrada de 3. ¿A qué es igual el coseno de 60? El coseno, si usted recuerda el tema, es cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno será, ¿cuál es su cateto adyacente? 1. Y su hipotenusa, 2. Muy bien, el coseno entonces de 60 grados es igual a 1 medio. Si usted trata de calcular el coseno de 60 en la calculadora científica, el resultado te va a dar 0,5. Y es lo que voy a utilizar. Raíz cuadrada de 10 al cuadrado, 100 newtons al cuadrado. Más, vamos a mover un poquito la pizarrita. Ahí está. 100 newtons al cuadrado. 6 por 6, 36 newtons al cuadrado. Más, y multiplicamos, pues no, pero antes de eso hay que reemplazar el valor. 10 newtons por 6 newtons por, y acá es un medio. Si es un medio yo puedo simplificar esto, ¿no? Normal. Y todo esto, raíz cuadrada, disculpen el pulso, ahí está. Resultante igual, raíz cuadrada de 100 newtons al cuadrado más 36 newtons al cuadrado más 10 por 6, 60 newtons, y newtons por newtons al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Caray, cómo falla el pulso ahí. Borramos un poquito. A ver. Muy bien. Resultante igual raíz cuadrada de 100 más 36, 136, más 60, 196. Vamos a comprobar con nuestra amiga la calculadora. Ahí está. 100 más 36
más 60. 196. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 196? O sea, ¿qué número multiplicado 2 veces da 196? Tranquilo, vamos a ver acá nuestro amigo la calculadora. ¿Dónde está la función raíz cuadrada? Aquí está la función raíz cuadrada, 14. Muy bien, listo. La resultante entonces es igual a 14, pero ya no newtons, sino, o sea, no newtons al cuadrado, porque también extraemos su raíz cuadrada. Simplemente newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante de esas dos, de ese 10 newtons y de 6 newtons que están formando un ángulo de 60 grados, es de 14 newtons. ¿Ok? 14 newtons. Me piden ahí, hallar la fuerza, otra vez, más que hallar, calcular. Es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular, ¿no? Calcular la fuerza que el piso ejerce al bloque de 90 N de peso, 90 newtons de peso. Está correctamente hablado. El peso es una fuerza, ¿ok? 90 newtons de peso. Ahí está. Está correcto ahí, no es 90. Muy bien. Entonces ahí tenemos el cuerpo y lo que vamos a hacer es identificar qué fuerzas actúan en este cuerpo. Como pueden notar en este gráfico, el piso se representa por una línea horizontal y pues hay unas líneas en diagonal, ¿no? Es como si fuera un peine. Eso representa en este tipo de dibujos un piso. En este bloque, perpendicularmente, se está ejerciendo una fuerza de 30 newtons. Perdón, de 30 newtons. Y el bloque, aparte, tiene un peso de 90 newtons. Entonces voy a dibujar las fuerzas o vectores que están actuando sobre él. Y siempre se toma el centro del bloque. Muy bien, ahí está el centro del bloque. ¿Sí? ¿Tenemos fuerzas laterales, o sea, horizontales? No, no tenemos ninguna. O sea, no tenemos una fuerza que esté jalando hacia la derecha o hacia la izquierda, mucho menos alguna fuerza que esté formando algún ángulo. Pero nos dan el dato del peso. Y hemos dicho anteriormente que el peso es una fuerza que siempre apunta hacia abajo. Vamos a hacerlo por otro color para que no se confunda. El peso siempre va del centro del bloque hacia abajo. ¿Y cuánto es el peso? 90 newtons. Muy bien. Tenemos ahí. ¿Sí? Excelente. Y esto voy a representarlo. Y he dibujado todas las fuerzas que actúan en este sistema. Esto es un DCL, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a representar esto en un DCL, pero dentro de un plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano, vamos a trazarle acá. Un plano cartesiano es una cruz, ¿no? Como una cruz, donde el eje horizontal se le conoce como el eje X y el eje vertical como el eje Y. ¿Ya? Creo que he exagerado un poquito con el X. ¿Ya? Muy bien. Esos vectores que nosotros hemos identificado acá arriba, ¿cómo que identificar? Claro, hemos agregado uno más, porque estaba en el dato. Lo vamos a dibujar ahora en este plano. ¿Qué vectores hay? La fuerza, muy bien. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia abajo, entonces va del centro hacia abajo. Y le estoy pintando acá. ¿Cuánto vale? 30 newtons. ¿Qué otro más? De la fuerza del centro hacia abajo tengo otro. Que es que 90 newtons, que es el peso. Muy bien. Pero este bloque no se está hundiendo en el piso. Por lo tanto, según la ley de Newton, ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. En humano, para que no se hunda ese bloque en el piso, hay una fuerza normal que hemos definido en el apartado teórico. Una fuerza normal. Y esa fuerza normal lo voy a dibujar acá. La fuerza normal entonces va del centro hacia arriba, N. Muy bien. Como pueden notar, todas las fuerzas son verticales. No hay ninguna fuerza horizontal. Por lo tanto, haciendo una sumatoria de fuerzas en X, 0. Una sumatoria de fuerzas en Y, 0. Profe, ¿por qué 0? Porque estamos en el tema de estática. No se están moviendo. ¿Qué vectores tengo en Y?
Y aquí vamos a la nomenclatura. Los que apuntan hacia arriba, positivos. Los que apuntan hacia abajo, negativos. Profe, si hubiera en X, los que apuntan hacia la derecha, positivos. Los que apuntan hacia la izquierda, negativos. ¿Sí? En estática es así. En dinámica cambia un poquito. ¿Qué vectores son positivos? Ah, newtons, n. ¿No? Positivo. ¿Qué vectores son negativos? Ah, tenemos el 30 newtons y tenemos el 90 newtons. Y todo esto es igual a 0. ¿Cómo así? Todo esto, todos estos vectores se encuentran dentro del eje vertical. Y como hemos convenido, los que apuntan hacia arriba, positivos. Y los que apuntan hacia abajo, negativos. Y observamos que nos estamos quedando con una ecuación de primer grado. Entonces, newtons igual 30, perdón, n igual 30 newtons más 90 newtons. Profe, ¿por qué? Recordemos matemática. Los que no tienen variables se pasan al siguiente término, al siguiente miembro de la ecuación, perdón, pero con signo cambiado. Y sumamos 90 más 30, 120 newtons. Por lo tanto, la fuerza que se opone a la resistencia normal es de 120 newtons. Ojo, no confundir esta n mayúscula con esta n de acá. Esto es la medida. Si no quieren confundirse, también le podrían llamar resultante normal. También, ¿ya? Pero ahí tenemos entonces la alternativa A, la fuerza que se opone para que ese bloque no se hunda, porque ese bloque tiene un peso de 90 y una fuerza aparte que está empujando hacia abajo de 30. Y para que no se hunda, el piso ejerce una reacción de equivalente a 120 newtons. Bien, ahí tenemos. Para el cuerpo mostrado, ahí está el gráfico, ¿no? Tiene una masa de 5 kilogramos. Muy bien, nos dan el valor de la masa. Se pide calcular la mínima fuerza F para sacarlo del reposo. La mínima fuerza F para sacarlo del reposo. Muy bien, analicemos los datos. Ese bloque está ahí, no se mueve, ¿ya? No se mueve. Y ese bloque P tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Correcto? Ese bloque tiene una masa de 5 kilogramos. Muy bien, entonces si tiene una masa, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Muy bien. Identifico las fuerzas que intervienen en él. Ojo, si tiene una masa, por lo tanto tiene un peso. Muy bien, ese peso va desde el centro y apunta hacia abajo, ¿no? Y el peso siempre es masa por la aceleración de la gravedad. La masa tenemos, ¿correcto? ¿Cuánto es? 5 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad tenemos, sí, nos están dando como dato que hay que manejar 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces el peso es igual 5 por 10, 50. Y kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newtons. Newtons. ¿Ya? Recordemos que la fórmula de la fuerza, es igual a masa por la aceleración del sistema. En este caso nos están dando la aceleración de la gravedad. ¿Ok? La aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ya sabemos el peso. ¿Qué más nos dan? Nos piden calcular la mínima fuerza para que el bloque se mueva. Ah, y aparte nos están dando el valor de mu. Profe, pero nos dan dos valores, sí, 0,7 y 0,5. Uno representa el coeficiente de rozamiento estático y otro representa el coeficiente de rozamiento cinético. Por lo general, siempre, el coeficiente de rozamiento estático es el número de mayor valor. ¿Y cuál es el más grande? Entre 0,7 y 0,5, el más grande es 0,7. Entonces voy a trabajar con eso. La fuerza se está moviendo hacia la fuerza se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a tener la fuerza de rozamiento que se va a oponer a ese movimiento, porque así hemos definido, ¿verdad? La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Fuerza de rozamiento.
Y si tenemos un peso, también tenemos una normal. Recordemos que ante toda acción hay una reacción. Ya hemos identificado entonces las fuerzas que intervienen en este sistema. Vamos a llevar eso, o sea, vamos a llevar ese DCL a un plano cartesiano. Bien, acá lo vamos a hacer. Dibujamos el plano. Ahí está. Disculpen el pulso. Muy bien. Recordemos que acá tenemos el eje X y el eje Y. Y desde el centro vamos a dibujar los vectores. Muy bien, ¿qué vectores tengo? Tengo que desde el centro hacia la derecha la fuerza F. Desde el centro hacia la izquierda la fuerza de rozamiento. Desde el centro hacia arriba tengo la normal. Desde el centro hacia abajo tengo el peso, que hemos calculado que vale 50 newtons. Y ahí está, no hay más fuerzas, ¿cierto? Esas son todas, ¿sí? Esas son todas. Muy bien, vamos entonces a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? Recordemos que los que van hacia la derecha son positivos y los que van hacia la izquierda son negativos. El que va hacia la derecha es F y el que va hacia la izquierda es fuerza de rozamiento, y todo esto es igual a 0. Y acá tengo que fuerza es igual a fuerza de rozamiento, porque está con menos pasa con más. No puedo avanzar más acá, no conozco la fuerza de rozamiento. Muy bien, esto lo voy a llamar ecuación 1. Vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Los que apuntan hacia arriba, positivos, o sea, la fuerza normal será positivo. Los que apuntan hacia abajo será negativo. La fuerza, el peso es negativo, igual a 0. Muy bien, entonces la fuerza normal es igual a 50 newtons. Muy bien, esto voy a llamar caso 2. Hasta ahí no llego al resultado, pero sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por el valor de la normal. Y usted dirá, profe, ¿de dónde está sacando eso? Muy bien, para los que están recientemente ingresando, al inicio de la sesión de hoy hemos definido, hemos continuado y hemos dicho que la fuerza de rozamiento, ¿no?, existen dos, estático y cinético. Y la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. De ahí estamos sacando, ¿ok? De ahí estamos sacando. No estamos inventando nada. Bien, regresamos al problema. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien, y ahí está. ¿Tenemos la fuerza normal? Sí, ya lo tenemos. ¿Tenemos el coeficiente? También. Vamos entonces a calcular la fuerza de rozamiento. Vamos a trabajar con el primer coeficiente, 0,7, multiplicado por el valor de la normal, que es 50 newtons. Multiplicamos entonces y obtenemos la fuerza de rozamiento. Y a nuestro amigo la calculadora, 0,7 por 50. Y ahí está, 35, ¿no? 35 newtons. Muy bien. ¿Y para qué me sirve esto, profe? Ah, caray. Recuerden ustedes que en la ecuación 1 teníamos la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, la fuerza es igual a 35 newtons. Entonces, la fuerza mínima que necesitas para que ese bloque comience a moverse es de ¿cuánto? 35 newtons. Ahora, después que el bloque se mueve, ya su coeficiente de rozamiento que experimenta ya no es de 0,7, sino será de 0,5. ¿Ya? De 0,5. En ese caso ya la fuerza mínima será de 25. Pero eso vamos a profundizar en el tema de dinámica, porque ahí ya el bloque no está estático, sino ya experimenta movimiento. Entonces ya hay una velocidad, ya hay una aceleración, etcétera, etcétera. Todavía no llegamos ahí. Muy bien.